Bueno, les hablaré un poquito más sobre la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para saber un poquito más sobre esta ley, hablaremos un poquito más sobre su marco normativo nacional e internacional. De acuerdo con el artículo 6, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: de recibir avisos a quienes realicen actividades vulnerables, de requerir información, documentos, datos, imágenes necesarios para la ejerción de las facultades y proporcionar a la unidad información que le sea requerida en los términos de esta misma ley. También coordinarse con otras autoridades supervisoras de seguridad pública, nacionales o extranjeras, así como quienes realicen actividades vulnerables. En el apartado número 4, presentar las denuncias que corresponden ante el Ministerio Público para su proceso ante la Federación cuando con motivo del ejercicio de sus atribuciones identifican recursos de procedencia ilícita. También se requerirá la comparecencia de los presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta misma ley. También se buscaría conceder y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan entre las sanciones aplicadas. También emitir reglas de carácter general para efectos de esta ley, para mejorar la eficiencia en la esfera administrativa. Y por último, las demás previstas en otras disposiciones de esta misma ley y otros ordenamientos de carácter jurídico aplicables. De acuerdo con el artículo número 17 de la Ley Antilavado, se mencionan cuáles son las actividades vulnerables. Entre ellas están las vinculadas con juegos y sorteos. La segunda sería la emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito o prepago o cupones. También la emisión y comercialización de cheques de viajero. También el ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito, de desarrollo inmobiliario, de comercialización e intermediación de metales y joyas, subasta y comercialización de obras de arte, comercialización de vehículos, servicios de blindaje de vehículos, servicios de traslado y custodia de valores, servicios de profesionales siempre y cuando se lleven a cabo en nombre de representación de un cliente, por ejemplo la compraventa de un bien inmueble, la asociación de derechos sobre esta, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes. Y también la operación o asociación de sociedades mercantiles. Por número 12, la prestación de servicios de fe pública, la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, la prestación de servicios de comercio exterior como agentes, apoderados aduanales, el arrendamiento de inmuebles, los activos virtuales, que serían como los bitcoins o dinero electrónico. Los umbrales para estar obligados a presentar avisos serían los umbrales de identificación. Algunas de las actividades vulnerables comprendidas en el artículo 17 para la prevención de identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita son consideradas tales, por lo cual el hecho de su realización a otras más se le otorga de carácter mutuo de algún acto u operación exceda la cantidad presentada bajo esta misma ley federal. Y el umbral de aviso, que serían las otras obligaciones que realicen las actividades vulnerables, como es la presentación de avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones de sus clientes o usuarios, y que llegan a cabo con montos superiores al establecido por la ley antilavado. De similar manera, que están obligados de identificar algunas de las actividades, se presenta por siempre la realización de actividad, mientras en otros existen un umbral de aviso. Como se les dice, serían las UMAS, umbral,
de identificación, de aviso. Estos serían los tipos de umbrales. También hay una manera fácil de saber cuáles son las actividades vulnerables. Por lo general son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar en una posibilidad de entrada de dinero obtenida de fuentes ilícitas, por ejemplo en el caso de los casinos. Muchas veces estos mismos se utilizan como grandes empresas para lavar dinero de actividades relacionadas con el narcotráfico. También está entre los funcionarios públicos y sus famosas empresas fantasma. Ha habido muchos casos en México y en el mundo, más sonados en México. Uno de los más sonados sería el caso del exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, que utilizó su gobierno para favorecer un cártel de la droga mexicana de su mismo estado y poder lavar una gran cantidad de dinero. Las entidades colegiales deberán cumplir en los siguientes apartados: conformarse por quienes realicen las tareas similares relacionadas con actividad vulnerable, mantener actualizado su padrón de sus integrantes, tener dentro de su objeto la prestación de avisos a sus integrantes, designar ante la Secretaría al órgano o en caso representante encargado de la representación de avisos y mantener vigente dicha designación. Dicho representante deberá contar por lo menos con un poder general para actuar ante el derecho administrativo de la entidad y recibir anualmente la capacitación para cumplir las obligaciones establecidas por esta ley. También garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de información de los diferentes contenidos de los avisos a sus integrantes. También deberá garantizar la custodia, protección, resguardo de la información documentada que le proporciona a los integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de los mismos. Contar también con el mandato expreso de sus integrantes para presentar avisos ante la Secretaría. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresar y presentar los avisos que se refieren a la sección segunda de este mismo capítulo. También las entidades colegiadas reconocidas por la ley podrán, previo convenio con la Secretaría, establecer un órgano concentrado para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley. El reglamento regulará las necesidades establecidas y funcionarios de los órganos que se establezcan. Entre las obligaciones que se deben realizar las actividades vulnerables está la identificar a los clientes y usuarios con quienes realizan las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en la credenciales, documentación oficial, así como de recabar copia de la documentación. Para los casos en que se establezca una relación de negocios y se solicita al cliente o usuario la información sobre su actividad o ocupación basados en otros de los avisos inscritos y actualización de los presentados para efecto de la ley de los contribuyentes. También solicitar al cliente o usuario que participe en actividades de carácter vulnerable, informarlos acerca que si tiene algún conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, también de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción y ocultamiento de información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable. También brindar las facilidades necesarias para que se lleve a cabo las visitas de verificación en los términos de esa ley y presentar a los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo las formas previstas por esta ley. De acuerdo al artículo 32, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar liquidaciones o de pagos de actos o operaciones mediante el uso de monedas, billetes, en moneda nacional o divisas, metales en los siguientes supuestos: que
constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles con valor superior o equivalente a 8.025 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal. La transmisión de derechos sobre vehículos equivalente a más de 3.210 salarios mínimos al Distrito Federal. También la transmisión de relojes, joyerías, metales preciosos y piezas por pieza o por lote de obras de arte con valor igual o superior equivalente a 3.200 veces el salario mínimo de acuerdo a la última actualización del salario mínimo dentro del Distrito Federal. La adquisición también de boletos que permitan participar en los juegos de apuesta, concursos, sorteos o pagos de premios por haber participado en dichos juegos de apuesta. También la prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción 2 de este mismo artículo, de esa misma ley. La transmisión o dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre títulos representativos en partes sociales equivalentes o superiores a 3.200 veces al salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Y por último, la constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los referidos en las fracciones 2, 3, 2, 1, 2 y 5 de este mismo artículo, equivalentes a 3.200 veces al salario mínimo vigente al Distrito Federal, mensuales al día que se realice el pago o se cumplan las obligaciones. Para darse de alta quienes realicen actividades vulnerables, necesitarán los siguientes requisitos: estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con firma electrónica vigente, y asimismo deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4 de las reglas de carácter general a las que se refiere esta regla. Los requisitos para darse de baja: es necesario darse de baja en esta situación de pandemia por medio del portal de prevención del lavado de dinero para concluir tus obligaciones como contribuyente. De lo contrario deberás seguirás cumpliéndolas. Se aplicará la siguiente: de acuerdo con el artículo 53, los tipos de multas serán las siguientes: que se abstenga de cumplir con los requerimientos que le formule la Secretaría en los términos establecidos por esa ley, o 4, porque incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta misma ley, o incumplan con las obligaciones presentadas en tiempo de los avisos a los que se refiere el artículo 17 de esta ley. Las sanciones previstas en esta fracción serán aplicables cuando la prestación del aviso se realice más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha que se debe haber sido presentado. También porque incumplan con las obligaciones presentadas en los avisos sin reunir los requisitos necesarios para su presentación. También que incumplan las obligaciones que impone el artículo 33 de esta ley, omitan presentar avisos a que se refiere el artículo 17 de esta misma ley, y participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos en el artículo de esta ley. Las multas aplicables por los supuestos artículos anteriores de esta ley serán las siguientes: se aplicará una multa equivalente a 200 y hasta 2.000 salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal en caso de las fracciones 1, 2, 3, 4 del artículo 53 de esta ley, y se aplicará una multa equivalente a 2.000 y hasta 10.000 días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal en caso de la fracción 5 del artículo 53 de esta misma ley. También se aplicará una multa equivalente a 2.000 y hasta 10.000 de salario mínimo hasta 10 al 100% de la facturación cuando sean confiscables de dinero. Entre los tipos de delitos están el proporcionar de manera dolosa a quienes
Se le proporciona de manera dolosa a quienes deben dar avisos, información, documentación, datos, imágenes que sean falsos o sean completamente ilegibles para ser incorporados en ellos que se deban presentarse. También de manera dolosa modifica, altera información, documentación, datos o avisos presentados al servidor público de alguna dependencia, entidad de la Administración, del Poder Federal y del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría de los órganos constitucionales autónomos. También a quien, sin contar con la autorización competente, revele o divulgue cualquier medio de información que la vincule con personas físicas, morales o servidor entre autoridades en relación con algún acto o operación relacionada con las actividades vulnerables, independientemente de que el aviso exista o no exista.